qué realmente significa vivir en justicia o qué es la justicia delante de Dios. Quiero que vayan por un momento a Mateo capítulo 7, verso 21, para que podamos crear un contexto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre. En términos simples, cada vez que Jesús nos decía, busca el reino de Dios y su justicia, lo que Jesús está diciendo es, oye, aprende a obedecer la palabra. Vive en obediencia a la palabra. Abraza el deseo de la palabra. El salmista lo entendía. Por esas razones que David en alguno de los salmos, él escribió, el hacer tu voluntad es mi deleite. ¿Quién se identifica con las palabras de David? El hacer tu voluntad es mi deleite. Levanten la mano el que se identifica con las palabras de David. El que se deleita en hacer la voluntad de Dios. Sea sinvergüenza. A ver, levanta la mano. Ok. Ahora la pregunta es, ¿realmente es agradable hacer siempre la voluntad de Dios? No. Pero ahí está la meta. ¿Cómo puedo yo, Señor, deleitarme al hacer tu voluntad? Ahora, en nuestra vida hay cosas que a veces suceden y Dios dice, ten cuidado. Porque si tú te alejas de mi voluntad, ya vives en injusticia. Por favor, no te alejes de la justicia, mantente enfocado en la justicia. Por ejemplo, vamos a ver. La Biblia en Jeremías, capítulo 22, verso 13. Vamos a mencionar unos textos. Por ejemplo, cuando ¿quién es empresario aquí? ¿Tiene gente trabajando para usted? Levánteme la mano. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Uno? Ok, mira. ¡Ay! Mira lo que dice Jeremías. ¡Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo! Imagina que eres empresario y ellos trabajan para ti y tú generas riqueza y tú no pagas el salario justo. Eso es una obra de injusticia. Y ese texto, la primera palabra de 2 letras, ¿la puedes repetir conmigo? 1, 2 y 3. ¡Ay! Y un ay es un ay, ay, ay. Es un ay, Dios mío. Entonces, cuando tú retienes, por ejemplo, el salario del trabajo de alguien, eso es una obra de injusticia y eso es muy peligroso a los ojos de Dios. O por ejemplo, en Deuteronomio 24:14 dice, no oprimirás al jornalero y al menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra. Por ejemplo, vamos a ponerlo en un contexto más claro. Hoy en Estados Unidos, al migrante que no es documentado legalmente, le abusan de su trabajo. Porque pero no solamente en Estados Unidos, aquí en Ecuador también hacemos eso. No eres aquí, entonces ok, entonces, ¿sabes qué? Entonces tú sabes, me invento, lo que pagaría 500 por este trabajo, tú que no tienes papeles te pago 200. Me estoy explicando. Entonces el Señor está diciendo, no perviertas, dice por favor, ten cuidado, no oprimas al jornalero ni al pobre, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra. Deuteronomio 16:19 dice, no perviertas el derecho, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega a los ojos de los sabios y pervierte las palabras del justo. Cuando Dios habla de la justicia, Él dice, yo quiero que vivas haciendo mi voluntad. Porque cuando vives haciendo mi voluntad, entonces tú vas a allanar el camino para todo lo bueno que tengo para ti. Isaías 10:1, mira lo que dice. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y de los que escriben sentencias de opresión! Aquellos que, por ejemplo, en un Senado, en un Congreso, votan a favor de leyes que van en contra de lo que Dios promueve como la vida o la familia, viven en injusticia. Ay de ellos. El punto es que cuando uno escucha ay, uno dice, ya, pues ¿cuándo? Dios dice, tranquilo, todo tiene su tiempo. Entonces, a partir de ahí, yo recuerdo que yo una vez estaba en oración y le decía a Dios, ¿quién puede realmente entonces lograr hacer lo que tú quieres? Y el Señor, recuerdo, me llevó al Salmo 15. Quiero que veas lo que dice el Salmo 15. Ese es uno de mis salmos favoritos porque me confronta a mí. La pregunta es honesta. Jehová,
¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién estará en tu casa? ¿Quién podrá caminar en la justicia de tu reino? ¿Quién podrá? ¿Cómo funcionará? ¿Quién morará en tu monte santo? Y el verso 2 dice la respuesta: el que anda ¿en qué? En integridad y hace justicia. ¿Quieres vivir en la presencia de Dios? Tienes que aprender a vivir en justicia. Ahora, desmenúzame, pastor, porque yo no soy homicida, entonces yo no soy una persona injusta. Desmenúzame un poco. Mira lo que dice la siguiente parte: aquel que habla verdad en su corazón. Hay muchas veces que nuestras palabras pueden ser correctamente dichas, pero no nacen del corazón. ¿Me estoy explicando? A veces entre los creyentes, o bueno, no lo digo entre los creyentes, entre los que vamos a la iglesia, aprendemos el lenguaje de la iglesia. Sabemos decir y sabemos poner el rostro: Dios te bendiga. Sabemos las palabras, pero no significa que nuestro corazón esté en el Señor. Diga conmigo: ay, ay, ay. Ahora, no mire a nadie, por favor. No mira a nadie. Entonces, el que habla verdad en su corazón. Luego dice el verso número 3: el que no calumnia con su lengua. Ahora, con mucha discreción, usted solito muérdase la lengua. Porque calumniar es algo que te aleja de la presencia de Dios. Calumniar es sostener conversaciones que difaman a otros y no estar frente a esos otros para hablarlo cara a cara, en amor y verdad. Entonces, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, porque tú no estás buscando hacerle el mal a alguien intencionalmente, ni admite reproche alguno contra su vecino. Pastor, yo no calumnio a nadie porque yo no hablo mal de nadie, pero si me cuentan ya no es culpa. Ahora sí, mire de reojo a su vecino y dígale pilas. Porque una cosa es que no hables, otra cosa es que permitas el reproche. ¿Me estoy explicando? Entonces, todo eso es una lista que el Salmo 15 nos empieza a dar. Y digo: Dios, ayúdanos, porque vivir en justicia va más allá de, tú sabes, si estoy siendo un homicida, va más allá de yo no estoy viviendo con inmoralidad. Va más allá de si yo estoy cumpliendo la ley y pagando lo que es justo. Va más allá de eso. Va en los asuntos del corazón. Porque lo que nosotros categorizamos, Dios lo ve en un solo plano. Entonces no caigamos en el error del mundo. Entonces, Proverbios 21, 26, uno más. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos, ¿qué cosa? Les encanta dar. Usted sabe que alguien es justo cuando es generoso. Cuando alguien simplemente desde la iniciativa de su corazón está presto a dar. No anda pensando, tú sabes, en qué codiciar. No, simplemente generar y compartir. Esas son evidencias de la justicia. Y Dios quiere que vivamos en justicia. Ahora, es difícil, y esto hablamos la segunda semana, ¿no? ¿Cómo puedo vivir justamente en un mundo, sistema repleto, plagado de injusticia? Pastor, ahora entendí lo que es la justicia, pero ¿cómo puedo sostenerme viviendo en justicia en un mundo donde los tramposos avanzan rápido? Qué difícil que es eso. La respuesta fue simple: busca a Dios. Él te dará nuevas fuerzas. Sube la torre de vigilancia. Esto fue lo que conversamos durante las 2 primeras semanas. Hoy quiero hablarte de forma rápida acerca de la tercera pregunta: ¿para qué? Ya sé lo que es, ya sé cómo vivir, pero la pregunta, y es una pregunta honesta: ¿para qué? ¿Para qué yo debería esforzarme por vivir en justicia? Esto fue el 24 de noviembre del 2017. Yo sé que la mayoría no tiene ni la menor idea de quiénes son los que están en esa foto. Yo estoy en esa ocasión en la casa de mi pastor. Estoy pasando unos días con él. Él está ministrando mi vida, está discipulando mi vida. Y durante esos días, él pierde a su mamá. Su mamá fallece. Y llega el 24 de noviembre del año 2017 y hacen el sepelio.
Y el sepelio lo hacen en la iglesia de aquel momento, donde estaba mi pastor pastoreando. Entonces vienen toda su familia de diversos puntos de Estados Unidos. Unos viven en Texas, otros en Washington. Yo estaba en Boston en aquel momento con ellos. Y, y en ese momento, esa foto la tomé yo. Yo estaba presenciando algo que yo nunca había visto en mi vida. Y esta semana estábamos conversando con el pastor Luis y él me preguntó, ¿cuál es la visión? Ese día yo entendí cuál era la visión de lo que Dios nos pedía como familia que hiciéramos. Este es el viudo en aquel momento, el papá de mi pastor. Él era un migrante, pero un hombre temeroso de Dios. Formó a sus hijos en el Evangelio. Sus hijos abrazaron la fe. Ahora él veía a sus hijos casarse bien con personas, hombres o mujeres, en el caso de los hombres con mujeres y en el caso de las mujeres con hombres temerosos de Dios. Entonces ahora ellos tienen sus hijos. Entonces aquel hombre que fue el primero que abrazó la fe, ve a sus nietos y los ve caminar en el Señor. Ahora sus ojos no solamente ve a sus nietos que están caminando en el Señor, sino que crecen en el Señor y están construyendo su vida, su hogar. Y lo están haciendo en el Señor. Entonces ahora los hijos que nacen en esos hogares crecen en el Señor. Yo conocí al Señor a mis 17 años y yo no crecí en un hogar cristiano. Pero el papá de mi papá era cristiano. Mi papá no lo era. Y después de pasar mucho tiempo en meditación, yo entendí algunas cosas que quiero compartirte hoy, porque esto tiene que ver directamente con esta pregunta. ¿Para qué debería yo vivir en justicia, pastor? ¿Para qué? ¿Para qué se supone que yo tengo que mantenerme firme en la justicia? Ya entiendo, no puedo categorizar. No solamente se trata de los pecados que uno considera escandalosos, sino de los más pequeños que están escondidos en el corazón. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo entender el para qué? ¿Para qué debo esforzarme en mantenerme íntegro cuando yo veo que otros que pervierten el derecho les va mal? ¿Para qué yo tengo que mantenerme firme y retener mi honestidad cuando el atajo parece más fácil? La respuesta no es solo es para que tú seas bendecido, porque Dios bendice al justo. La respuesta va mucho más allá de lo que te imaginas. ¿Sabes por qué? Tú vives en justicia para que tu descendencia no tenga que pelear las batallas que tú ya ganaste. Porque cuando tú vives en justicia, hay cosas que suceden y terminan siendo en una enorme bendición para tus hijos, para los que vienen detrás de ti. Tú vives en justicia para que tu fe tenga un eco que resuena. Ese eco resuena en la vida de los que vienen detrás de ti, en tus generaciones. Y cuando yo vi esa foto, ¿me ayudas por favor con la foto? Yo vi generaciones. Yo nunca había visto esto. Era pastor. Desde mis 19 años serví a tiempo completo. Para mí el evangelio de alguna manera era mi vida con Dios y nada más. No había dimensionado que Dios es un Dios de generaciones y Él ve a los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos de los hijos. Hasta que en ese día yo lo vi. ¿De qué se trata esta comunidad? De verte a ti, caminar con Dios y verte levantar una generación para Dios. Tuve el privilegio de estar en los 15 años de la hija de Yanira. Hoy está colaborando con su esposo William. Y fue un momento emotivo, fue ayer, fue muy emotivo. Lleno de mucha carga, no emocional, de carga espiritual. Porque hay momentos que marcan todo. Y aunque la vida fue dura, Dios reconstruyó tu vida y te dio un hogar. Y hoy formas a tus hijos en el temor de Dios, creyendo que Dios bendice la justicia. Entonces todo eso era parte de esa dinámica.
Y cuando yo estoy viendo aquello, digo, Dios, ayúdanos a entender, porque yo no solamente espero que tú veas, ok, estoy bien, yo quiero que tú veas mucho más allá. La Biblia nos enseña que la justicia no es un evento aislado. La justicia en realidad, cuando tú eliges vivir en justicia, lo que tú estás haciendo es construir un patrimonio espiritual. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 20, verso 7. Camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos. ¿Qué cosa? Después de él. Mira, el texto no dice los hijos son dichosos por la herencia económica que recibieron. No dice que son dichosos por el estatus social en que los padres le permitieron vivir. Dice que son dichosos porque el padre o la madre caminaron en integridad, en justicia. Muchas de las batallas que debimos haber nosotros ganado, las tienen que volver a pelear nuestros hijos, porque no hemos vivido en la justicia de Dios. Hay algo que sucede en el mundo espiritual cuando un hombre o una mujer decide honrar a Dios. ¿Sabes qué? Se está limpiando el terreno para que los que vienen detrás puedan transitar en él libremente. El justo crea un patrimonio espiritual y ese patrimonio nada ni nadie te lo puede robar. ¿Sabes qué? Hay recompensas hermosas que Dios promete. Mira lo que dice el Salmo 112. A pesar de que a veces podemos pensar nuestras oraciones y nuestra obediencia no tienen efecto, Dios dice sí. Salmo 112 dice, su descendencia, voy a ponerlo todo, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Sabes qué pasa con ese hombre, esa mujer que busca vivir en el temor de Dios, en la justicia de Dios? Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los justos será bendita. Mi querida Eloísa, usted abrazó la fe. Su mamita abrazó la fe. Sus hijos han abrazado la fe. Y sus hijos conocieron a su compañero de vida, caso de Osvaldo, en la iglesia del Señor. Pati, ellos sirven al Señor. Y ellos vienen de hogares creyentes, porque los papitos de Pati también son creyentes. Ahora sus nietos conocieron. Eleazar, el nieto de la hermana, se casó con mi hija. Se conocieron en la fe. Cuando la Biblia dice que la descendencia será poderosa en la tierra, compartimos la mesa ayer, recibiendo a nuestros hijos, a sus nietos, a mis hijos, ¿cierto? Escuchando las historias de cómo les fue. Ellos han tenido que esperar un año para tener su luna de miel. Les tocó ya. No todo es como uno quiere. Bueno, ya, está bien, perfecto. Uno se arropa hasta donde da la sábana. Un año después lograron hacerlo. Y qué hermoso, dígame si no fue escuchar las historias de las vivencias, de las memorias que han estado construyendo en lo que es su hogar. Si usted es padre, usted sabe que esas cosas valen oro. Entonces, el vivir en justicia le da la oportunidad de ver a su descendencia ser bendita. ¿Usted me está captando lo que estoy diciendo? Entonces, cuando se trata de entender de que uno es justo, no solo para ser bendecido uno, sino para que Dios extienda su bondad sobre nuestras generaciones, eso cambia todo. Eso significa que cada vez que tú decides no mentir, cada vez que tú decides vivir con fidelidad, cada vez que tú decides, por ejemplo, dar generosamente, honrar a Dios, cada vez que tú decides hacer negocios de forma justa, cada vez que tú pagas correctamente a tus colaboradores, cada vez que no estás mintiendo ni corrompiendo la imagen de nadie, cada vez que decides honrar a quien debes honra, cada vez que perdonas porque Dios te pide que perdones, cada vez que obedeces lo que está escrito, lo que estás haciendo es un depósito en una cuenta que tus hijos van a disfrutar. Por eso vivimos en justicia. Y no digo que sea sencillo, pero cuando nuestros ojos se abren, todo cambia. El Salmo 37, 25, uno de los favoritos de los creyentes en todas las escrituras. El salmista David, ya anciano, mira hacia atrás y dice: fui joven y he envejecido y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia
mendigar un pan. Eso es un testimonio. Eso es un testimonio. Cuando usted decide abrazar la justicia de Dios, no solo es por usted, es porque usted está creando un techo para los que vienen detrás de usted, para que sus hijos no solamente tengan dinero, que lo necesitan, tomen buenas decisiones. Sus hijos no se tienen que casar mal. Sus hijos tienen que casarse honrando a Dios, honrando su casa, honrando la iglesia del Señor y tener éxito en la vida. Pero ¿cómo va a ser eso posible? Bueno, usted inicia. Cuando usted decide, usted entiende que la justicia con la que usted elige vivir es el seguro de vida más sólido que usted puede dejarle a toda su familia. Porque lo que David está diciendo es un testimonio. No he visto al justo desamparado, ni he visto a sus hijos perderse en la vida. Dios se compromete de manera personal cuidar de tu descendencia, de aquellos que eligieron abrazar la fe, buscar el reino de Dios y su justicia, porque esa justicia es un arca de protección. No solamente es un patrimonio espiritual, es un arca de protección. La justicia no solo trae provisión a tu mesa y a tus generaciones, también los protege. En la Biblia encontramos la historia de Noé. Usted recordará Génesis capítulo 7, verso 1. Dios es quien le dice a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Sabes por qué? Porque te he visto a ti justo delante de mí en esta generación. La gente ve al cristiano y ve: tienes una vida distinta. Y no por nuestros méritos. Cristo es el que hizo todo. Pero cuando la gente ve al cristiano, tus hijos son distintos. Tus nietos son distintos. Hay favor sobre ellos. ¿Me ayudas con la foto, por favor? Cuando yo vi esa foto, yo entendí lo que yo quería en mi vida. Yo entendí, porque todos ellos son cristianos. La mayoría de ellos sirve al Señor a tiempo completo. Y los que no sirven al Señor son personas que se educaron en los Estados Unidos, en las universidades, literalmente como Harvard. Pero aún a pesar de no dedicar su vida a tiempo completo, es gente que está involucrada en la iglesia, sirviendo como un colaborador voluntario en la iglesia. Todos caminan, tú sabes, en hogares donde han visto la bondad de Dios, donde aunque pueden haber luchas, ellos ven la bondad de Dios poniendo el pan sobre la mesa, viendo las puertas abiertas, no teniendo que lidiar, tú sabes, con cosas de pecado que lastiman el corazón, como traiciones o cosas que pueden lastimar, o drogadicción. Uno dice: Dios, ¿cómo? Bueno, es que la generación de los justos es bendita. Entonces toda esa gente es abrazada por la fe. Cuando Dios le dice a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de esta generación, es porque en este caso particular este hombre creyó en Dios. Toda su casa vino a salvación. Yo lo vi y nunca lo había visto. El texto no dice que los hijos de Noé eran perfectos, no. Pero dice que la justicia de uno cobijó a los que venían con él. Quizás tú sientes hoy que tu caminar con Dios es solo. Quizás tú dices: solo yo estoy abrazando mi fe. Quizás crees que eres el único, pero ¿sabes qué? No te desanimes. Porque tu justicia es un arca para tu familia. Tu justicia es un arca para tu familia. Tu búsqueda de Dios crea un cerco de protección que el enemigo no va a poder traspasar, porque Dios cumple lo que promete. Tu integridad a Dios, al prójimo, le da el derecho legal al Señor de intervenir en la vida de tus hijos. Por eso es que aunque yo miro atrás y mi padre no caminaba con el Señor y yo crecí en un hogar sin Dios, cuando llegué a conocer al papá de mi papá, que
lo vi muy pocas veces en la vida, porque no éramos cercanos. Porque la gente sin Dios no busca a los creyentes, esa es la verdad. Entonces vivíamos en un lugar sin Cristo y veíamos violencia emocional, veíamos escasez económica, veíamos una lucha constante, riñas entre mis padres. Y las poquísimas veces que vi, luego el Señor me entendió que ese hombre, que aunque no estuvo presente, sostuvo en oración nuestras vidas. Entonces, cuando tú logras entender que tu vida en justicia le da a Dios ese derecho de proteger, tarde o temprano tú los verás, si los llegas a ver, oro que sí, caminar con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios derrama misericordia a 1000 generaciones. Dios derrama misericordia a 1000 generaciones. Porque yo sé, alguno quizás está aquí pensando: pastor, mi pasado no es justo. Usted, bueno, por lo menos aunque no vio a su abuelo, usted tuvo a su abuelo, gracias a Dios que oró por usted. Pero mi historia no es la misma. Yo puedo entender eso. Usted no tiene idea. Nosotros venimos de ciclos de perdición. Mira, cuando yo veo mi familia de sangre, porque mi papá no es mi papá biológico. Él me abrazó desde muy pequeño y él es mi padre porque estuvo conmigo. Pero mi línea de sangre, cuando yo veo la vida por el lado de mi mamá, hay mucho quebranto, mucho dolor. Y yo puedo entender eso porque Dios no está presente. Y entonces esos ciclos vemos que se repiten de una generación a otra, de dolor, de vicios, de pecados, de errores. Pero ahí, justo ahí está la belleza del Evangelio, que hace nueva todas las cosas. Él las hace nuevas todas. En Éxodo 20, Dios menciona algo que realmente es impactante. Dice que las consecuencias del pecado pueden llegar hasta 3 o 4 generaciones, pero la misericordia de Dios llega hasta 1000 generaciones. Toda la familia de los que me rechazan quedará afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Hay pecados que a lo mejor tú mismo has heredado, pero déjame decirte, mientras se sigan repitiendo, eso se irá prolongándose. Pero cuando tú entiendes que el Dios de los cielos, dice el verso 6, yo derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y los que obedecen mis mandamientos. ¿Sabes? Debemos entender esto. La proporción de la bendición es infinitamente mayor, es mucho más grande que la del juicio. ¿Por qué? Porque Dios no está buscando castigar tu vida o la vida de tus hijos. Dios está buscando una excusa, para que ellos sean bendecidos. ¿Y cuál es esa excusa? Tu fe. Porque el justo por su fe vivirá. Dios está buscando una excusa para bendecirte hasta 1000 generaciones. Vivir en justicia es decidir que toda maldición se debe detener contigo. Que la bendición comienza a partir de ti y empieza a fluir a través de ti sobre tus generaciones. Tú eres el punto de quiebre en toda tu historia. Tú eres el punto de quiebre. Así que ten la bondad, abre tus ojos y sabes, vale la pena vivir en justicia. Hay un para qué vivir en justicia delante de Dios, aunque es desafiante. Vale la pena entender lo que es la justicia. Así que escúchame, si tu familia chismea por deporte, deténlo. Si tu familia creció entre resentimientos, deténlo. Si tu familia creció, tú sabes, acostumbrándose a hacer trampa en los negocios, deténlo. Cristo vino a romper toda esa vieja manera de vivir y vino a darnos una vida nueva en Él. Él vino para que tengamos una nueva vida. Tú vives en justicia. Yo he abrazado esto. Y cuando yo vi esa foto que la tomé yo, lo entendí. Y cuando yo vi a la familia de la hermana Eloísa llegar a la iglesia, lo entendí.
Cuando vi, porque Normita, usted también, usted tiene a sus hijos en el Señor, y usted tiene a sus nietos en el Señor, y usted está viendo cómo se están cultivando amistades en generaciones en el Señor. Cuando yo vi eso, digo, Dios, gracias, porque eso es lo que nos hace falta, ver vívidamente la imagen y el modelo. Tú vives en justicia para que tus nietos no tengan que llorar por las mismas cadenas que tú lloraste. Vives en justicia para que los que vienen detrás de ti nazcan en un hogar donde el nombre de Jesús, tú sabes, sea el fundamento y no solo la religión que nuestros padres nos enseñaron a vivir. ¿Para qué? ¿Para qué debo vivir en justicia? Ahí está tu respuesta. ¿Puedes ponerte de pie conmigo un momento, por favor? Tu vida es una semilla. ¿Quiénes tienen hijos pequeños? Levánteme su mano. Tus hijos tienen que tomar decisiones. Y sus decisiones, muchas de ellas tendrán un impacto permanente en su vida. Pero cuando tú eliges vivir en justicia, Dios dice, yo estaré con tus hijos y con los hijos de tus hijos. Tus hijos llegarán mucho más lejos de lo que tú has llegado. No solo es dinero que lo necesitan, es ver el favor de Dios sobre ellos. Es ver la bondad, porque no es mérito, nunca es mérito de uno. Es Dios siendo fiel a sus promesas. Es Dios mostrando su misericordia hasta 1000 generaciones. Padre, te pido en el nombre de Jesús